Muy bien. En esta monografía que se llama El concepto de la angustia y la nada en Kierkegaard, Sartre y Gonzalo Arango, su relación con Gonzalo Arango, tenemos aquí en la presentación cómo la angustia y la nada en estos dos autores, Kierkegaard y Sartre, van a tener relación en la literatura de Gonzalo Arango aquí en Colombia. Tenemos también en la descripción de la línea y sublínea de la investigación que se va a hacer una parte en la reflexión, en la crítica y la creatividad con unas competencias individuales y colectivas y también un trabajo disciplinario, interdisciplinario y multidisciplinario. Y tenemos que se aborda el problema social, humanístico y creativo, ético y estético, y que se encuentra en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, Artes y Humanidades. En el resumen encontramos que el eje central de la obra es el concepto de la angustia y esta es la clave en el que también es una reflexión del pecado y es una diferencia con el temor. Es decir, la angustia se diferencia con el temor, es distinto. Lo analítico y lo corporal sustentado por el espíritu, o sea, en tres fases, anímico, corporal y la síntesis que es el espíritu, una tercera parte del ser humano. En el problema del desarrollo conceptual encontramos que es un tema que a todos los intelectuales nos nos deberíamos interesar por este tema que aborda porque afecta al ser humano y lo hace infeliz. Para este autor nace la angustia por medio del pecado. Es el pecado lo que origina la angustia. Por eso abordamos el concepto de angustia y la nada. Que las dos se encuentran en su libro el concepto de la angustia el concepto de la angustia. En el planteamiento, conceptualidad y de meditación del problema de investigación, encontramos que en Kierkegaard la angustia y la nada se encuentran en el pecado, como decíamos, para Sartre va a ser la libertad y para Gonzalo Arango va a ser el establecimiento. Este último se va a enfocar en la cultura tradicional que era la que se manejaba en su época y a- va a influir en la generación de su tiempo para construir cultura e inculcar a la generación una forma de construir cultura, sí. Tenemos también las preguntas y los interrogantes de la investigación. Preguntas como cómo nace la angustia, en qué se produce la angustia, en qué nos perjudica, cuál es la solución a ella, qué se plantean los autores y qué soluciones se le dan. Encontramos en los objetivos
el objetivo general, el análisis y el concepto de la angustia y la nada en Kierkegaard, Sartre y su relación o influencia con Gonzalo Arango. Los objetivos específicos encontramos el análisis y el concepto de la angustia en Kierkegaard en la obra El concepto de la angustia. En el segundo objetivo, explicar el concepto de la angustia y la nada en Sartre en el texto El ser y la nada. Y en la identificación de la relación de la influencia o relación, el concepto de la angustia y la nada en Gonzalo Arango como tercer objetivo. La justificación. Estos dos autores infirieron en Gonzalo Arango y toca temas como la soledad, la pérdida de la religiosidad y los demás ídolos, como la destrucción de los ídolos, que la sociedad tradicional de ese entonces tenía y que la modernidad fue derrumbando. Tenemos en la metodología de la investigación que la metodología es la crítica que se va a manejar para la toma de una posición distinta de la que se venía dando en otros autores. Encontramos también los antecedentes de la investigación. El concepto de la angustia es un trabajo profundo sobre lo que es el hombre y el hombre en el pecado original. El hombre como aquel que es atormentado por el castigo infernal, el castigo del infierno, y que no sabe qué hacer con la culpa, que busca liberarse del castigo y que de castigo de evitar recaer en el infierno. El filósofo hace una reflexión en el tiempo. El filósofo va a ser conocido como el padre del existencialismo cristiano. Bases teóricas. La propuesta es siguiendo un ser humano que se ocupa de sí mismo como autónomo e independiente, acogiéndose a la libertad y reemplazando con rompiendo las cadenas mentales que se tenía en esa época, que no lo dejan hacerse cargo de sí mismo. Finalmente tenemos el cuerpo expositorio de la exposición del capítulo 1, que es una exposición más bien larguita, pero que tenemos como partes importantes, que es la obra más importante en Kierkegaard, el concepto de la angustia, su libro. Que trabaja y que tiene origen en la nada, que son cosas muy comunes con Sartre. O sea, el problema del ser y el problema de la nada, el problema de la pérdida de la libertad, tienen relación en estos dos autores, en Sartre y en Kierkegaard. Y este parece influir en Gonzalo Arango, estos dos autores. Parece un comienzo trágico, pero trata sobre el pecado original y es cómico, pero es serio
en el transcurso de la obra porque está bien argumentado. El filósofo alcanza a darse cuenta de que la modernidad ha empezado a socavar los cimientos de la vida tradicional y el mundo y tradicional, en especial la fe en el mundo cristiano. La angustia tiene origen en el individuo porque a no poder con la ética contra el pecado, esta termina convirtiéndose en angustia. Muchísimas gracias.